El Centro de la Salvaguardia Intelectual. Centro internacional especializado en fortalecer la conciencia religiosa e intelectual por la moderación islámica y sus valores, en confrontar los conceptos de extremismo y terrorismo, enfrentando a sus raíces intelectuales a través de sus iniciativas y programas. La visión del centro. Establecer un liderazgo en la contribución eficaz a proteger a las sociedades del pensamiento extremista y terrorista. El mensaje del centro. La contribución eficaz a fortalecer la conciencia por la moderación islámica y desmantelar los conceptos del extremismo y del terrorismo a través de la difusión de los conceptos correctos de religión y pensamiento ilustrado. Misiones del centro. Primero, aclarar la verdad sobre el Islam que exige la paz. Segundo, confrontar las raíces intelectuales de la ideología extremista. Tercero, proteger a las sociedades musulmanas de la infiltración de ideas extremistas. Cuarto, promoción de los valores de moderación. Quinto, proporcionar iniciativas intelectuales a la Alianza Militar Islámica contra el terrorismo. Los marcos del centro. Primero, construir una comprensión profunda y efectiva del problema del extremismo a través de conocer las causas y las tendencias extremistas, comprender las herramientas y metodologías utilizadas por los grupos extremistas, identificar los grupos objetivo de los grupos extremistas, la cooperación efectiva con instituciones locales e internacionales relevantes. Segundo, elaborar, desarrollar e implementar planes eficaces para combatir el extremismo intelectual que incluyan difundir los valores de moderación y tolerancia, incluidos sus mensajes influyentes y convincentes, y trabajar para consolidar la convicción de la inevitabilidad de la diversidad y el pluralismo entre las personas. Beneficiarse de los estudios y las investigaciones mediante el establecimiento de plataformas científicas e intelectuales, foros internacionales, cátedras de investigación y herramientas de encuestas y análisis. Presentar los valores y principios de la verdadera religión en un discurso que tenga en cuenta la diversidad de conceptos, culturas y civilizaciones y sea coherente con su contexto moderno. Intercambiar el contenido a través de los medios de comunicación, concluir alianzas internacionales y organizar conferencias, seminarios y paneles de discusión, especialmente con centros internacionales de relevancia e interés, para lograr una expansión y difusión positivas. Tercero, involucrar a las comunidades en el fortalecimiento del predominio de la visión moderada. Los ejes más destacados en los que está trabajando el centro. Abordar los intentos de la ideología extremista de distorsionar los textos religiosos y adaptarlos para que sirvan a sus objetivos. Afrontar los debates intelectuales más destacados en los que el extremismo ha intentado infiltrarse para atraer a sus objetivos. Afrontar una serie de términos cuyos significados el extremismo ha tratado de engañar, distorsionando sus representaciones.